Hola, 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 hola. una vez más. Lo que todos quieren escuchar, pero simplemente aún no lo saben. Aquí vamos una vez más. La inteligencia artificial, IA, es la manifestación de la capacidad humana de pensar y aprender, llevada a cabo por máquinas y algoritmos. Equipadas con la capacidad de analizar datos, reconocer patrones y adaptarse a nuevas situaciones, las soluciones de IA abarcan desde asistentes virtuales y autos autónomos hasta diagnósticos médicos avanzados. Inspirada por la cognición humana, la IA busca entender, razonar y aprender, utilizando el vasto poder del procesamiento de datos y la automatización. Su impacto se extiende a la transformación de industrias, la optimización de procesos y la creación de experiencias más inteligentes y eficientes. Hola, bienvenidos a este episodio. El invitado de hoy, además de ser miembro senior de la IEEE, Edwin Puertas, es profesor asociado de la aclamada Universidad Tecnológica de Bolívar. A lo largo de su carrera académica, sus conocimientos abarcan el procesamiento del lenguaje natural, la lingüística computacional, el análisis de datos, el aprendizaje automático y las otras áreas dentro de un campo en constante evolución que es la inteligencia artificial. Bienvenido, profesor. Hola, muy buenas. Gracias por esta invitación. Bueno, para todos también, como lo dijo ya Cristín, mi nombre es Edwin Puertas. Bueno, yo soy profesor asociado a la Universidad Tecnológica Bolívar, pero también hace falta decir que llevo aproximadamente unos 15 a 16 años ya aproximadamente como profesor en la Universidad Tecnológica Bolívar. Inicialmente, pues, eh, empecé, digamos que todos mis estudios realizando un poco en pregrado, un poco la intención de explorar todo ese campo de la inteligencia artificial, digamos que fueron mis primeros pasos en todo ese tema. Mi tesis incluso de pregrado estaba muy relacionada con la inteligencia artificial y era, digamos que diseñar un agente inteligente en su momento para apoyar todo el sistema de matrículas de la Universidad Tecnológica Bolívar, que se hacía de manera manual. En eso pues construimos un sistema multiagentes en su momento que permitió facilitar, digamos que todo ese aspecto de desarrollo. Ya digamos que en ese momento digamos que la evolución de la inteligencia artificial no estaba como está hoy, pues duró un poquito por madurar y a como la conocemos hoy, pues la inteligencia artificial ha pasado por varias etapas. Posteriormente en mi grado profesional, pues me ejercí como desarrollador por varios años en una empresa muy famosa aquí en Cartagena y en la costa Caribe de Zeus Tecnología. Hice parte del staff de desarrolladores de ellos en un, en un proyecto de Zeus Inventario, crearlo desde cero hasta hacerlo ya maximizar en su máxima expresión. Y ya posteriormente pues me ingresé a la universidad nuevamente como investigador en el campo para desarrollar aplicaciones, todo el tema de desarrollo de aplicaciones hacia la industria. Y bueno, posteriormente ya me vinculo como profesor en el año 2016, en el año 2006, perdón, que es cuando empiezo, digamos que ese trayecto de profesor, intentando primero mis materias de programación y demás, pero ya en búsqueda un poco de realizar mis estudios un poco más avanzados, siempre tuve la incidencia de buscar algo más profundo sobre la inteligencia artificial. Entonces fue en la maestría, digamos, que traté de esos primeros pininos de hacer algo de inteligencia artificial, pero tuve el desafortuno de que no tenía expertos en su momento en digamos que en esa área de conocimiento. Me tocó esperar unos cuantos años después de que se, que se madurara un poco también más este aspecto y poder en mi doctorado empezar a hacer esos estudios un poco más profundos y es ahí donde ha empezado, digamos que todo este proceso de la inteligencia artificial. Luego inicié, digamos que todo el tema de búsqueda primero, que todo quien era mi tutor en l- toda la- todo el tema que tenía que ver con gestión de conocimiento. Entonces, todo el tema de gestión de conocimiento iba abarcando un poco, yo investigando qué era lo que profundizaba un poco más la gestión de conocimiento. Entonces, dada también mis habilidades, el profesor que me acogió, que es el profesor Jorge Alvarado dentro de la Javeriana, me dijo, bueno, hay un tema que está surgiendo mucho a nivel mundial y un tema que se llama procesamiento del lenguaje natural.
Es un tema que tiene que ver con analizar datos, textos, las personas cómo hablan y toda esa cuestión. Y bueno, yo empecé un poquito a investigar más sobre eso y fue un tema que me llamó mucho, mucho la atención. Yo iba simplemente por el tema de analizar datos. No era el tema de analizar datos, pero de cómo hablaran las personas. Ya eso fue un reto un poco más atractivo. Eh, Les cuento, digamos, que dónde entro, porque bueno, mi doctorado ha sido un poco diferente a como ha sido a la mayoría de los doctorados. Yo fui becado por el Centro de Excelencia de Big Data y Data Analytics. Entonces, por ende, mi doctorado no se hace en la academia, se hizo fue en la industria. Entonces, todos los temas relacionados con la analítica de datos, Big Data, procesamiento de lenguaje natural, fueron, digamos que, enfocados a proyectos de la industria real. En ese momento, pues, quien apalancaban el Centro de Excelencia de Big Data y Analytics, que es CAOBA, era o es Bancolombia y Nutresa. Entonces, nuestro reto fue empezar a vincular esas tecnologías de Big Data, Data Analytics, and Natural Language Processing en esas empresas. Y ese, bueno, empezó a ser un reto porque constantemente eran proyectos, macro proyectos. Pero fueron en grandes empresas Sí, aquí son en grandes Colombia. empresas y a Colombia y Latinoamericana, porque ya Nutresa se ha expandido muchísimo. Entonces empezaron a proponernos proyectos y ese fue uno de los retos más importantes que tuve, que es un proyecto que se llamaba Segmentación Digital de Colombia. Imagínense segmentar digitalmente a cómo, cuándo, dónde, con quién, a qué hora comía y saber eso. Entonces, Nutresa nos puso ese reto. Entonces nosotros digamos, pero bueno, quiero segmentar a Colombia a nivel digital por la forma de cómo comen, cuándo comen, con quién comen. Y entonces empezamos a escuchar a Twitter. Como cuando le digo escuchar a Twitter, a extraer la información de Twitter constantemente, día tras día. Y eso duramos, digamos que un gran reto almacenar toda la escucha de Colombia en Twitter como por 3, 4 meses. Fue un reto bastante grande porque realmente no son 5 gigas que uno almacena en una memoria. Eran, en un momento llegaron a ser terabytes para poder almacenar eso. Entonces también el constante almacenamiento y procesamiento que se hacían en esos datos fueron un reto grandísimo en su momento. Bueno, y ahí empecé mis primeros pininos de crear mis primeros modelos de inteligencia artificial. Fue donde nos pusimos el reto de identificar el sentimiento de las personas a cómo se sentían o cómo se estaban satisfechos con el alimento que estaban consumiendo. Entonces era un modelo de análisis de sentimientos. Entonces lo primero, como habían otros actores que apoyaban también el centro, actores tecnológicos como IBM. IBM nos dijo, bueno, ya eso está resuelto, utilicen nuestra IA, utilicen Watson. Y resulta que cuando vamos a utilizar Watson, eh, Watson dio una precisión del 30%, porque Watson está entrenado para inglés, no para español, y no para español Colombia, que tenemos 5 regiones diferentes que hablamos diferentemente todos. Entonces, ¿qué reto? No nos sirvió para nada Watson. Entonces, la estrategia fue crear un modelo base que le llamamos un modelo que es digamos que los modelos más bases de modelos de lenguaje en Natural Language Processing, que es un modelo basado en lexicon. O sea, crear un diccionario por regiones. Creamos un diccionario por regiones y ahí empezamos, digamos que esa tarea. Bueno, eso fue, digamos que los primeros retos. Yo creo que mi doctorado fue ha sido a punta de retos. Entonces, bueno, ya ahí para adelante, pues Nutresa, otro reto con la atención al cliente en los chatbots. Bancolombia también vino, introduciéndole módulos para hacer preprocesamiento de textos y cosas así. Sin número de proyectos, fueron como unos 6 o 7 proyectos que están en el Centro de Excelencia ya como tal, como unos primeros proyectos que se ha fortalecido, digamos que en el centro hoy el día para eso. Luego, posteriormente, mi llegada a la universidad nuevamente en pandemia, pues llegó casi que en pandemia, porque se me acabó mi estancia doctoral
y empecé un poco ya a dar nuevamente mi proceso y empecé a buscar un poco más. Bueno, empecé a dar la materia de inteligencia artificial, una electiva de Machine Learning, y entonces, bueno, ya empecé a buscar de alguna u otra forma a conocer nuevamente a mis estudiantes para ver quiénes estaban aptos para apoyarme en mis investigaciones. Hoy en día, pues varios de mis estudiantes de maestría han hecho algunos muy buenos trabajos, dado al enfoque que yo hago en mis cursos de, de clases. Yo trabajo con casos de estudio particularmente. Entonces, Excelente, profesor. casos de estudio particularmente me los invento. O sea, algo que yo quisiera hacer. A veces son unas locuras, a veces son algo bastante reales. Entonces les pongo esos retos a los muchachos. Imagínense que a mí me gustaría hacer eso y de esas ideas han salido algunas cosas buenas. Eh, esos retos han sido, digamos que, pro de que también los estudiantes se vincularan digamos que al semillero de inteligencia artificial también. Y bueno, nuevamente, y ya que estamos emergiendo un poco el laboratorio de inteligencia artificial en la universidad, que está de la mano con el profesor Juan Carlos Martínez y mi persona, pues ya han venido vinculándose varios estudiantes con proyectos de inteligencia artificial. Entonces, uno, por ejemplo, detectar fake news. Eso fue un reto para algunos muchachos de cómo detectamos la fake news, cómo hacemos para que un sistema sea sencillo y adaptable a que yo solamente coloque un texto y me diga si eso es una noticia falsa o una noticia real o qué probabilidad hay que sea una noticia falsa. Empezamos por allí. Identificar también, por ejemplo, cómo los estudiantes estaban hablando dentro del contexto universitario. Identificar un poco el sentimiento hacia los estudiantes. Empezamos con los estudiantes de curso también de inteligencia artificial, recolectar información de Twitter. Yo seguí con Twitter porque Twitter tiene una característica que es una fuente abierta. Hubo uno que hizo un trabajo muy bueno que lo llevé luego a una presentación de un congreso, que fue determinar exclusivamente el tema de la presidencia. Entonces, cómo saber cuál era la afinidad de tu partido político de acuerdo a lo que tú escribías o leías de acuerdo a los presidentes. Y el modelo llegó en su momento a predeterminar en el segundo debate político que el presidente iba a ser Petro. Entonces, en ese momento, pues validamos que realmente, cuando lo llevamos al Congreso, validamos que realmente, pues, el modelo de IA para predecir una elección presidencial a partir de tus preferencias políticas, pues era apropiado. Entonces, en ese mismo momento, pues también han venido surgiendo otros tipos de proyectos. En este mismo instante estamos en un proyecto que se llama, Pero es súper interesante. sí, hay un proyecto que se llama Apolo, que estamos llevando con unos estudiantes del curso de inteligencia artificial. Ya ellos fueron estudiantes míos de arquitectura de software. Y les puse un reto. Imagínense que yo les dije otra vez, a mí se me ocurrió así, yo le dije, imagínense que tengo una cosa, que Ajá. yo quiero saber detectar por video cuando una persona me está diciendo mentiras, o si está triste, o si está alegre. Entonces los pelados se quedaron como que me dicen, ¿cómo así, profe? ¿Cómo es? Sí, pero facial más que todo. Oh, Pero además de eso, corroborarlo con lo que está diciendo. lenguaje corporal. Uy, profe, está como compleja la cosa. Y pues sí, está compleja, pero podría darse, se le miden. Entonces, fue ahí digamos que otro reto que han afrontado y digamos que hacer un proyecto, lo hemos determinado como se llama, como Apolo IA, que es una IA para, digamos que, comprender y analizar multicanalmente. Ese multicanalmente se llama voz, texto y video, para corroborar realmente una forma también que aparece ahí. Cuando hemos presentado ese proyecto a unos compañeros que estuvieron de intercambio, a unos profesores italianos, me dicen, oiga, eso es lo que usted está haciendo, me interesa, porque podemos analizar la dispraxia. La dispraxia es una anomalía, más que todo se ve en niños,
es una anomalía motora, no es un problema, digamos que la inteligencia de los niños, sino que va más orientada hacia problemas motoros del habla. O sea, algunos niños tienen problemas de pronunciar o facilitar de hablar especialmente. Entonces me dijeron, bueno, ¿será que ese sistema es capaz de facilitar eh, tratamientos de dispraxia hacia niños? Yo le dije, sí, claro, podemos ensamblar uno que sea para eso. Entonces, pues ya vamos como en un tercer enfoque con ese proyecto Apolo, que es tratar de facilitar, digamos, que el análisis de problemas médicos, detectando inicialmente las características faciales del audio y del texto de las personas. Yo creo que ahí enmarca un poco de donde vamos hasta hoy. Chévere, 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 profesor. Entonces, no sé si... Bueno, Sí, siempre nos dijo bastantes cosas y creo que respondí a estas preguntas que le íbamos a hacer después. Pero sí, vamos a seguir, literal, vamos a se nos seguir. adelantó el podcast, es Y genial. sí, sí. Pero de igual forma, eso es lo chévere del podcast. Bueno, en principio quería preguntarle y que nos dé una breve descripción de qué es inteligencia artificial, ya que este es el tema principal de lo que vamos a estar hablando hoy. Bueno, a mí a veces yo debato mucho el tema de utilizar el texto como tal de inteligencia artificial. Siempre se ha debatido entre todos estos años en la historia. Y realmente la inteligencia artificial podemos, eh, digamos que, describirla como esas, digamos que esas técnicas o elementos que se utilizan para simular el comportamiento humano. Eh, pero no hablemos de, digamos que a veces de inteligencia. A veces el nombre de inteligencia abarca mucho y uno a veces lo sesga. Lo cerca a que los seres humanos no somos inteligentes en una sola dimensión. Nosotros tenemos múltiples inteligencias. Entonces, casi siempre cuando la gente escucha hablar del término de inteligencia, la acerca a una sola. Entonces, es ahí donde a veces el concepto de inteligencia personalmente no me agrada mucho utilizarlo en la parte de inteligencia artificial por esa connotación que hace que nosotros tenemos inteligencia corporal, espacial, musical, Ambiental. ambiental, diferentes tipos de inteligencia. Entonces, eso ha llevado, digamos, que el concepto de inteligencia artificial esté variando hoy en día. E incluso se ha puesto, grandes pensadores y filósofos han puesto a pensar, a repensar ese concepto de inteligencia artificial como tal. Y yo creo que hay muchas definiciones como la que da IBM, como la que da Human Language Technology, que es un centro de pensamiento e inteligencia artificial centrada en el humano de Stanford. Entonces hay muchas variaciones por eso, porque no podemos connotar solamente la inteligencia en un solo foco. Y la inteligencia artificial, por ende, tampoco se puede focalizar en un solo segmento. Yo creo que por ahí ha tomado más fuerza esto, lo que es procesamiento de lenguaje natural, para enfocarse a un tipo de inteligencia particularmente, como la computer vision, que es un tipo de inteligencia también. Sí, siempre el ser humano tiene varios tipos de inteligencia y es importante tenerlos en cuenta, sobre todo en este momento de esta definición que de pronto incluso muchos aún tienen una gran incógnita de lo que en realidad es. Bueno, profesor, otra pregunta bastante relacionada, bueno, un poco ya de lleno en la aplicación. ¿Qué métodos de aprendizaje hay? ¿Cuáles nos podría contar hoy y los más conocidos? Bueno, inicialmente pues se creó la inteligencia artificial, nace un poco del aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es aquel que con ayuda del humano te ayuda, digamos que los datos a clasificarlos, digamos que acomodarlos, por así decirlo de una sola forma. No diría la palabra acomodar, sino a clasificarlos y a clusterizarlos, por así decirlo, en el tema de determinar, digamos, cuál es el dominio que quiero abarcar. Entonces, ese aprendizaje supervisado que le llaman es muy relacionado con el humano. O sea, el humano clasifica o etiqueta ciertos datos para que la máquina empiece a aprender, digamos que a partir de esas clasificaciones previas que el humano ha hecho. Eso es un conocimiento a priori, por así decirlo, que se conoce así.
Anteriormente en eso había un poco de esos temas que eran un poco más hechos, sistemas inteligentes que eran basados en reglas. Esos fueron, digamos que los primeros tipos de aprendizaje que se utilizaban, las primeras máquinas de aprendizaje que eran basadas en reglas. Si hago esto, entonces sucede esto. Si luego de hacer esto, ocurriría esto. Esos digamos que fueron los de los 80, 90. Ya inicialmente, a partir del milenio, empiezan aprendizaje supervisado y luego aprendizaje no supervisado, que ya es cuando aparecen un poco las redes neuronales, que utilizan su poder para aprender de manera automática y más práctica, dinámica, cómo se están comportando los datos, o sea, buscar patrones de manera más específica, digamos que a partir de esos datos. Y bueno, a partir de eso aparece también aprendizaje reforzado. El aprendizaje reforzado que se está utilizando mucho ahora es coger un modelo que ya esté entrenado, especialmente, por ejemplo, yo creo que hoy estamos viviendo mucho eso con los modelos largos de lenguaje. Es que nosotros cogemos un modelo, por ejemplo, como el de OpenAI, que es un modelo largo de lenguaje que fue entrenado con billones y billones de, de textos. Entonces, coger ese modelo y reentrenarlo con textos o con datos de contexto, de dominio. Por ejemplo, yo quiero entrenar a OpenAI o el LLM o los GPT, como se conocen, entrenarlo con el contexto académico. Entonces, tengo que pasar la información académica. Eso lo que se hace es que se entrena. Entonces el aprendizaje que ya tiene generalizado GPT se transfiere al aprendizaje de dominio. Ese es digamos que el que más se está utilizando hoy, que es aprendizaje reforzado o aprendizaje por transferencia también, como uno llama transfer learning o reinforcing learning. Digamos que de los dos, esos hacen como que un merge entre lo que hoy en día se conoce como los modelos largos de lenguaje. Incluso la mayoría y digamos que de los modelos que hoy en día se utilizan buscan eso, porque no solamente OpenAI, sino también BART de Google ya han creado sus modelos de lenguaje y también la comunidad open source ha creado sus modelos de lenguaje. Entonces los ha disponibilizado para que el resto de la humanidad lo utilice. Lo que hacemos es hacer eso, hacer aprendizaje reforzado y hacer aprendizaje por transferencia de conocimiento. Digamos que esos son todos los que hoy en día, pues, que conocemos como los tipos de aprendizaje. Pero chévere cómo ha evolucionado desde sus principios. Profesor, una pregunta. Yo acá, que soy ingeniera química y no conozco nada del tema, pero lo vi por ahí. ¿Qué es un transformer? Porque Optimus Prime, los muñecos estos que son, no parece como que suena mucho del tema. No, y se ha buscado, si lo ves, si tú le colocas en la IA, le coloca que es un Transformer, te saca a Optimus Prime de primero. No te Sí, saca sí. otro. Bueno, los Transformers es algo muy curioso que empezaron a hacer esta gente de inteligencia artificial y más que todo de procesamiento de lenguaje natural, porque realmente todos estos modelos de lenguaje son resultado de procesamiento de lenguaje natural. Mi tesis fue un modelo de lenguaje y ahorita le cuento sobre mi tesis que es ahora. Los transformers son un tipo de modelo de lenguaje. Lo que busca es capturar un poco la atención de las relaciones entre las palabras. Eso ha permitido que se construyan estos modelos generativos de lenguaje. Que es realmente así. Imagínense que cuando escribíamos realmente un segmento de texto, ¿qué pasaba? Ok. Cuando había mucho texto, no se capturaba mucho la relación semántica entre palabras. ¿Qué pasaba cuando un texto era muy grande o tenía yo muchos párrafos en sí? No lograba, la red neuronal no lograba comprender en el tercer o cuarto párrafo a quién me estaba yo eh, refiriendo en el primer párrafo. O sea, se perdía esa relación semántica entre párrafo y párrafo, porque solamente estaban entrenados con modelos cortos de textos. Ujú. O sea, la mayoría de modelos de lenguaje fueron hechos inicialmente. Entonces, Transformers lo que hizo fue
capturar la atención de eso, o sea, guardar como en una memoria, especialmente en una capa, el posicionamiento de cada uno de ellos, permitiendo así capturar la atención de cada una de las oraciones y sin perder el foco de su significado, especialmente que tenía cada una de las oraciones, o sea, qué enfoque buscaba cada una de las oraciones. Eso es en sí lo que es un transformer, pero ese digamos que es la primera, digamos que el primer transformer que existió. Luego de eso han venido más basados en transformers. Está Roberta, que es otro, está Elmo. Elmo también, Plaza Sésamo vino a hacer también énfasis aquí. Si tú buscas Elmo, es un modelo de lenguaje también, utilizando transformers. Roberta también, que es uno. Está Bert, que es otro, no Bart, sino Bert, con E, BRT. Es un modelo, un transformer bidireccional que se captura aún muchísimo mejor la atención porque captura algo que se llama en la lingüística se llama la sinonimia. En muchos aspectos es más robusto. Entonces, digamos que esos transformes. ¿Qué es la sinonimia? La sinonimia es el estudio de los sinónimos. Por ejemplo, nosotros en español tenemos una sinonimia muy amplia, porque para referirnos a un objeto o a una persona o a un lugar, a veces utilizamos más de Bastantes. una, de un concepto o una palabra. Por ejemplo, banco. Por ejemplo, banco es sinónimo de entidad bancaria y sinónimo de una silla. Es muy, y dependiendo del uso, como le estemos utilizando el texto, pues captura esa relación. Entonces los transformers capturan eso. Ah, ok. Como yo estoy refiriendo a un banco, entidad bancaria, o a un banco de una silla. Eso es lo que te ha permitido poder capturar, digamos que a partir de los transformers, ese, ese, ese modelo generativo de lenguaje que hoy en día existe. Claro, claro. O sea, le da como la entidad a lo que quieren decir, como más o menos lo entendí. O sea, Sí, como que captura infiere, infiere. infiere a partir de las relaciones semánticas que existen en cada una de las oraciones pasadas. Oh, Entonces permite tener como eso, es como decir, tener memoria de lo que estaba diciendo antes. Sí, sí. Es ok. como decir, Profesor, que, ¿te tenemos acuerdas lo que otra yo dije al pregunta. principio? Ajá, ¿Recuerdas que lo que yo te dije al ajá. principio? No lo A eso recuerdas. me refiero. Ok, A eso me ok. refiero. Eso es un transformer. Poder capturar Bastante eso. interesante, bastante interesante. Ya, ya, ok. Profesor, ¿cómo el programa, o sea, la inteligencia artificial, es capaz de pasar la barrera de subjetividad de un mensaje? Ahorita como lo que estamos hablando de los transformes, pero porque siento que los mensajes pueden ser subjetivos. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, yo te puedo decir, no es cuestión de que vayas a la tienda. O decirte, no es cuestión de que vayas a la tienda. Es mejor que hagas ta, 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 ta. O sea, más o menos, ¿cómo pueden pasar esa barrera de subjetividad de un mensaje? Eso se hace realmente utilizando mi modelo de lenguaje, que va mucho a lo que Ok. yo estudié en mi doctorado. Mira que así como lo dijiste, utilizaste una entonación fonética, ¿cierto? Entonces, hoy en día los modelos de lenguaje no te están capturando esas características de entonación y a veces de, de sentimiento o emoción a cómo lo dices y cómo lo entonas. Digamos que esas características en texto, cuando estamos haciendo el texto, no captura ciertas características. Entonces, ¿qué ha pasado? Realmente lo que se busca y excluir un poco la subjetividad a veces de dominio es apoyar al modelo de lenguaje pasándoles muchos textos escritos por ti, por tu forma de escritura. O sea, para que él entienda cómo es el cambio de contexto, cambio de subjetividad, de cuando es un sujeto o un objeto, cuando un verbo o una acción. Eso se logra comprender y reentrenar a base de tus textos propios o textos de dominio que haya escrito a la gente. O sea, eh,
como tal, estos modelos de lenguaje lo que se han sido entrenados con muchos y muchos documentos de texto que a veces son escritos de manera técnica incluso. Entonces, ese aspecto técnico con que se ha alimentado, digamos que un modelo de lenguaje, pues va a inferir sobre muchos de estos aspectos. Entonces, lo que se hace un poco es que para evitar la subjetividad tú le des contexto inicialmente a los modelos de lenguaje para que él comprenda a qué se está refiriendo. Por ejemplo, yo lo que hago parcialmente cuando lo utilizo es que, De cierta manera lo adiestran. sí, es eso, reentrenarlo, lo que uno llama, lo que te llamé inicialmente como transfer learning o aprendizaje transferido. Es transferir mi aprendizaje, mi Ya. conocimiento a la máquina. ¿Cómo lo hago? Con mi escritura, con mi contexto, con mis palabras, para que él sepa cómo es mi estilo de escritura, mis palabras que utilizo. Entonces, él lo que va aprendiendo es a probabilísticamente, porque es un modelo muy probabilístico, a aprender en qué contexto utilizar ciertas palabras o no, lo que hace que mitigue un poco la subjetividad de los casos en mucha presencia. Porque esos modelos fueron hechos, son modelos generales de lenguaje, no son modelos específicos de lenguaje. Entonces siempre hay que cogerlos y contextualizarlos. Entonces, como te decía, que eso se parece, eso lo logramos mucho con mi tesis doctoral. Porque mi tesis doctoral, lo que yo busqué cuando estaba surgiendo todos estos temas de modelo de lenguaje, yo intentaba probar cómo las características fonéticas representadas en texto podían ayudar a predecir el sentimiento de un texto. ¿Por qué lo hice un análisis de sentimiento? Porque tenía que especificarlo en un dominio en particular, o sea, hacerlo algo muy específico. Entonces yo quería saber cómo esas características fonéticas, así como tú dijiste, me vaya a hacer algo o me voy a hacer algo o vaya a la casa con un tono de cariño, de tranquilidad, eso cambia. Y así como uno se escucha, uno también escribe. Entonces, capturar esas características fonéticas me permitieron definir un modelo de lenguaje utilizando un tema un poco, o sea, desgranular o desmembrar las palabras en su mínima expresión. Y es un tema que en la lingüística no se había estudiado hace muchísimo tiempo, que es los fonemas y los fonestemas. Son elementos morfológicos de las palabras, es decir, las estructuras mínimas del lenguaje. Entonces, yo esas estructuras mínimas, la que hago es que esos textos les extraigo esas estructuras mínimas, también como las estructuras actuales que se están sucediendo, pero también les saco las mínimas para poder capturar esa, esa forma, como tú lo dices, esa forma como capturas tú la esencia de la oración de manera fonética. Bastante interesante, profesor. Ya que vamos por acá, más o menos, yo quería también preguntarle, si bien ya estamos hablando de hoy en día de que muchas de estas investigaciones o estos algoritmos de procesamiento del lenguaje natural alcanzan porcentajes muy altos como del 90% aproximadamente o menor, 80 y pico, depende de la investigación. Quería preguntarle qué mejoras se le podrían hacer a estos algoritmos para que sean, digamos, perfectos. O sea, o claramente no perfectos, pero sí que se acerquen mucho más a ese 100% que es lo que siempre estamos buscando. Yo creo que la perfección en un modelo de IA no creo que se presentaría. Eso creo que, y si ocurre, estaríamos sesgados en que ocurra, porque realmente todo el tema de entrenamiento de los modelos de lenguaje natural y de inteligencia artificial tiene mucha influencia estadística. Por ende, cuando nosotros estamos haciendo iteraciones, entrenando un lenguaje o entrenando un modelo de lenguaje, siempre tenemos que tener muy referente en la incidencia del error sobre el proceso iterativo. Entonces el error experimentalmente juega un valor muy alto en este proceso de entrenamiento de los modelos de lenguaje
incluso de los modelos de inteligencia artificial, ya sean de imágenes, de audio, como cualquier tipo de modelo IA que se quiera, siempre nunca va a tener una precisión del 100%. Es más, si tiene una precisión por ciento hay que dudar, porque decimos que cuando hay más de una presión muy alta, el algoritmo puede estar sobreentrenado. Entonces, cuando existe ese sobreentrenamiento, la máquina se seca a responderte cientos preguntas como no son. Entonces, ¿cómo entrenar eso o mejorar eso? Digamos que hoy se están haciendo muchos trabajos sobre eso, es que en la forma de cómo se entrenan los modelos. Es que anteriormente, por ejemplo, en texto, les digo un poco sobre mi dominio, es que solamente se tomaban textos de personas que hoy en día la diversidad de género ha marcado mucho sobre la- las redes sociales. Entonces solamente tomábamos textos que habían escrito por hombre o mujer. Entonces, en el momento de cuando hacía una escritura o habría un aspecto relacionado con el género, había un sesgo. Entonces, ya hoy en día, por ejemplo, cuando se crean datasets, que se crean bases de datos que son muy asociadas a relación de texto, hay que incluir, digamos que algunos tipos de textos que vayan relacionados con esas personas que se denominan, pues, binarias o transgénero o demás, para que el algoritmo aprenda, digamos que no subjetivamente, sino que aprenda a diferenciar un poco más la diversidad de género. Eso es un caso puntual. Por ejemplo, también mucho va hacia los tipos de escritores, cuando los escritores marcan más su enfoque hacia la política. Entonces, muchos remarcan sobre textos que van muy enfocados a sobre una orientación política. Entonces, capaz de que cuando estemos utilizando esos datasets, digamos que sean, digamos que homogéneos entre sí cuando los estemos entrenando esas máquinas. No que tomen 1000 textos de alguien con orientación política liberal y tome 50 de orientación política conservadora. Por ende, el algoritmo va a aprender más hacia una orientación política más y va a sesgar todo lo que sea opuesto a él. Entonces, digamos que se han tratado, digamos que minimizar un poco el aspecto de eso. Ok, ok, ok. Ya que estamos en esta, profesor, también quería hacerle una pregunta. Eh, la mayoría de las investigaciones siempre se realizan en principio con el idioma inglés. Y todavía vemos que hay una gran diferencia con otros lenguajes, entre ellos el español. Y claramente hay una dificultad grande porque el español pues tiene un cierto grado de complejidad un poco mayor. ¿Qué mensaje le daría usted a esas personas que se están dedicando al procesamiento del lenguaje natural para que sigan aportando a estos proyectos, a estas investigaciones en lenguas diferentes al inglés, para que siga avanzando a la par, digamos, en todas las lenguas, todo este tema de las IAs? Bueno, es crear recursos realmente. O sea, mira que hoy en día, pues todo el tema que yo hago, trato de hacerlo siempre en español. Por eso, porque la mayoría de los recursos que se han construido en inglés. Por ejemplo, crear dataset en español. Por ejemplo, para sentimiento, para ironía, sarcasmo, para resúmenes, cosas así, es muy bueno. Esto hace que el- que digamos que toda esta vertiente del español crezca un poco más. Y pues para otros idiomas lo mismo, o sea, generar recursos, lexicones, por ejemplo, poder utilizar léxico un poco más variado y poderlos anotar. Digamos que en esto lo que toca es utilizar nuevas metodologías, así como la que les estaba comentando, o sea, que ya empiecen a utilizar metodologías un poco más apropiadas para la construcción de los datasets. Entonces, ese tipo de enfoque hace que la construcción de los modelos para los diferentes idiomas que existen, pues se haga más acorde como eso. A diferencia del inglés, eso es lo que se ha permitido que esto fluya más, que ha habido mucha gente trabajando sobre el idioma inglés, pero poca gente trabajando sobre el lenguaje español. Hoy en día nosotros tenemos una sociedad española de procesamiento del lenguaje natural.
la que es realmente la que abarca todo el tema iberoamericano, México y parte de Sudamérica. Todo el tema de procesamiento de lenguaje natural realmente en Latinoamérica es muy, muy nuevo. Los que estamos llevando por así un poco la batuta entre estos ha sido México y nosotros inicialmente y unos investigadores en Uruguay y Argentina, digamos que son los que han impulsado un poco de generación de recursos en español. Pero sí toca en el campo de la guía en diferentes idiomas empezar a crear recursos. Modelos sencillos, un modelo de sentimiento en no sé qué, en inglés urumutero, por así decirlo, sería bueno. Por Ya, ok. ejemplo, un idioma nativo, así, por ejemplo, coger las lenguas nativas y crear un modelo de clasificación solamente de texto de lenguas nativas. Sería excelente poder empezar a construir esos modelos de IA para eso. Ya, ok. Interesante. O sea, sí hay trabajo que se está realizando actualmente para reducir esa brecha que hay ahora mismo entre otros lenguajes, por lo menos en el español. Profesor, ¿por qué las inteligencias artificiales a veces son llamadas cajas negras? Bueno, eso es un algo que sí, yo creo que Camilo dentro de la presencia del curso creo que se dio cuenta mucho sobre eso porque las cajas negras sucede que hoy en día se utilizan mucho las que son las redes neuronales. Las redes neuronales, ¿qué pasa con las redes neuronales? Las redes neuronales son como unas cajas negras, porque realmente como es una estructura, digamos que compleja de diferentes neuronas artificiales que están interconectadas entre sí, lo que se atienden a hacer es que simplemente tú les das los datos y ellos empiezan a buscar patrones entre sí. Entonces, esos patrones, dentro de esa búsqueda que se hace de manera iterativa y por tener una estructura eh, computacional bastante amplia y poderla ejecutar varias veces, hace que no sepamos qué está haciendo. Entonces, a veces en la forma como tratan los datos, no tenemos esa, digamos que esa evidencia de cómo se hizo, simplemente que recibieron un input y hay un output. O sea, se entregaron unos textos y clasificó en 1, 2, 3. No sabemos si esa es la clasificación más adecuada. Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta entregarle a esas cajas negras ya el texto lo máximamente entendido y preprocesado, para que solamente haga lo que yo le pida, no que haga lo que ella quiere. Entonces, muchos modelos, hoy en día la gente que trata a veces de escoger esos cursos y uno tiene que tener mucho cuidado es que no es solamente coger un texto y meterle una red neuronal o una data, meterle una red neuronal, porque si tú tienes cosas que están mal comprendidas o mal estructuradas dentro del texto y no saber cuál es su significado, por ende vas a obtener una salida que no tenga ningún tipo de significado. Entonces, hay que mucho la calidad de lo que sea, lo que esté entrando. Entonces tenemos que tener eso muy, muy referente cuando utilicemos los modelos de redes neuronales. O sea, las redes neuronales son fantásticas, pero también tienen que tener mucho cuidado en su momento de usarlas. Ya, Sí, ok. definitivamente hace bastante alusión a lo que es la caja negra. Pero interesante. Nunca había entendido bien ese concepto y es algo que tú te quedas como que, wow, ¿cómo algo puede implicar tanto? A veces se puede salir de control. Sí, eso se ha dado gracias al poder computacional que hemos logrado ahora, hoy en día. Digamos que esas redes neuronales, como te dije, yo cuando estuve en mi pregrado, correr una sola red neuronal me costó un mes y medio, una sola. Ya hoy en día nosotros creamos una arquitectura de red neuronales hasta de 100, 200 neuronas funcionando y se ejecutan en un par de horas. O sea, el poder computacional ha llevado a hacer eso, pero como les digo, o sea, hay que tener mucho cuidado en cómo darle ese input a esas redes neuronales. A veces la gente cree que solamente es darle texto, cualquier tipo de texto o dato, y no es así. Tiene que estar un poco más comprendido y analizado anteriormente. Ok, ok, Ya, ok. ok. Profesor, ¿qué implicaciones éticas traen las inteligencias artificiales y cuáles cree usted que serían esos retos que traerían consigo en un futuro? Uy, esa palabra, esa es la palabra, las palabras del millón que le hacen
a los Bastante científicos millonaria. en IA y a los data science. Mire que hay mucho trabajo que hacer con respecto a la ética. Y con respecto a la ética, digamos que va mucho en el uso responsable de la IA. Digamos que ese es el primer valor que debemos utilizar los humanos. O sea, saber cómo y cuándo utilizar las IA. Eso es lo que tenemos que enfocarnos mucho hoy en día. Digamos que el primer valor que tenemos que hacer crecer en estas últimas años que viene surgiendo todo este tema de inteligencia artificial, el uso responsable de ella. Otro tema que va muy marcado es también el uso, digamos que de datos privados. A veces, digamos que en el tratamiento a veces de muchas empresas empiezan a utilizar eh, datos de alguna manera sensibles para, para los Ujú, humanos y que no son connotados, digamos que dentro de la finalidad de los modelos. Entonces, eso cómo uno lo sabe, pues porque hay personas que lo hacen, simplemente que no tienen esa ética de decir, bueno, estoy utilizando el nombre de una persona o que si es una mujer de 38 años con cáncer de mama, eh, eso hace, digamos, que tenga mucho impacto sobre los modelos de IA. Otros aspectos que van mucho relacionados con la ética, también hacerla, digamos que, eh, conocerla, o sea, hacerla, digamos que difundirla ante todo nuestro contexto. Hay personas que hoy en día nosotros porque estamos en la ciudad, tenemos a la mano una tecnología, pero hay personas que no tienen a la mano esa tecnología. Por ende, no hay que pensar en transmitirle y meterle miedo a una persona que no sepa utilizar una IA porque simplemente está desapartada de la tecnología. Entonces es otro aspecto que tenemos que ser muy cuidadosos en empezar a utilizarla. Y mucha gente la utiliza para, para, para meter miedo, como uno dice. Eh, todo este tema de ética en la inteligencia artificial está cogiendo mucha fuerza entre la comunidad hoy en día, incluso consorcios como la IEEE eh, ha definido estándares y estamos definiendo estándares y ahí me hago un poquitico apropiado porque eh, la IEEE tiene un grupo o más bien un grupo de personas dedicadas a Una estandarizar sociedad. una sociedad que se llama Standard Association. La Standard Association es, digamos que, personas digamos que con un tipo de reconocimiento dentro de la comunidad tecnológica o simplemente también de la IEEE en poder participar esas en asociaciones. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, ya se está próximo a salir, esperaríamos que para el primer semestre del año saliera el primer estándar de IA Ethic de la IA, de la inteligencia artificial promovido por la IEEE. Son cosas que, bueno, me reservo en Claro, no claro. decirles, pero hay mucho trabajo adelantado sobre eso. Muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo adelantado sobre eso. Se ha demorado en salir digamos que por algunas cuestiones de protocolo que tiene la IEEE SA para, para sacar un nuevo estándar. Entonces eso se tiene que reevaluar un poco también. Hay que pasar por una serie de iteraciones, por reuniones, por aprobaciones. Y eso en este caso, por ejemplo, como la ha ido la I muy rápido, la evolución, creo que en otros tipos de tecnologías como la inteligencia artificial hay que tomar otro tipo de protocolos para tratar esos estándares, porque sí es un poco demorado como lo ha hecho la IEEE, pero sí se está haciendo mucho sobre eso. Créanme que hay mucho trabajo adelantado sobre eso y la idea, digamos que le resumo de las tres máximas que hemos tratado en eso es esa. Una también hacerle conocer a las personas sobre la IA. Este tema, hay mucha gente que se aprovecha del conocimiento para, para utilizarlo a su favor de manera negativa. Entonces, eso hace que no sea un uso Claro. responsable de la IA. Simplemente con utilizar una herramienta ya decir que no, esto lo hice yo y no lo hizo él y lo hizo la IA, lo generó
y venderlo como su idea, eso ya se convierte. Nosotros tenemos un reto muy grande en la Sí, academia claro. para eso, Y no, y es una lástima el que uso de la pues IA, no se haga de muy una grande. manera correcta. Eh, Sí, pero por eso, ahí va. Mira que enseñarles a las personas cómo utilizar responsablemente la IA. No está de más dicho, y tú has visto que a veces juego mucho hasta con los estudiantes en clase. Pregúntenle a su mejor amigo, a ChatGPT, qué hace y cómo se hace esto, o qué sí, define esto. Les pido que la usen porque es también una forma de caracterizar a las personas y educarlas en cómo es que se debe utilizar y cuándo, en qué momentos se debe utilizar. claro. Bueno, profesor, ya que estamos hablando un poco de la desinformación, ¿qué opina usted? ¿Las guías dominarán al mundo? ¿No las dominarán? ¿Algún día acabarán con nosotros? No lo sabemos. Skyner nos dominará. Ya por ahí está Skyner que va a salir. Mira, hay algo, cuando a mí me hacen esa pregunta de que si la IA nos dominará, hay algo que ni nosotros los humanos hemos sido capaces de comprender, ¿no? Y poderlos modelar. Y el momento de cuando nosotros humanos comprendamos el sentido común, cómo modelar el sentido común, ya va a ser capaz de modelar la IA el sentido común. Por ende, si no somos capaces ni nosotros de modelar ese sentido común, ¿cómo la IA va a hacer? Entonces, para mí hay cosas todavía del conocimiento humano que no son ni siquiera modelizadas o parametrizadas o caracterizadas. O modelables. Sí, como el sentido común. Mira que eso es tan complejo que nosotros mismos los humanos lo comprendemos. O sea, cómo Pues sí. hacer que una IA funcione a base del sentido común. Como digo, no somos capaces los humanos todavía por hacerlo. Así es que todavía faltaría, creo que, mucho tiempo para eso. Sí, yo creo también que aún falta demasiado. Profesor, ¿qué otra área de la IA le gustaría a usted enfocarse? Todo el tema que fue conmigo fue en procesamiento del lenguaje natural, aunque empezaba a explorar dentro de sus primeros indicios todo el tema de computer vision. Porque, bueno, yo considero, digamos que, bueno, todo nace un poco hacia el test de Turing. El test de Turing, digamos que es un test famoso de, digamos que el creador de la inteligencia artificial, el padre de la inteligencia artificial, que es Alan Turing, y el padre de la computación. Él creó entre su tesis doctoral un famoso test de, y es creo que su apóstol de, digamos que su definición más pragmática que hay en medio de este mundo es que si era capaz de poder que las máquinas pudieran pensar. Entonces, a partir de eso, él define una serie de criterios como engañar a un humano a que quien está detrás de una pared no es un humano, sino un robot o un ente inteligente. Entonces, desde ahí, de ese concepto, yo digo, bueno, tengo que dominar primero alguna de los elementos de ese test de Turing. Y para mí fue el texto. El otro, digamos que canal por comprender sería el audio. Pero el audio tiene mucha relación con el texto. Entonces ahí ya he ido explorando un poco entre el canal del audio y el texto, utilizarlo, digamos que de manera paralela. Y el otro sería la visión. No la imagen, sino la visión por computador, porque realmente visión no solamente es imagen quieta o estática, sino imagen dinámica. O sea, los frames, cómo ocurren los frames, cuando cambiamos de enfoque, todos esos elementos hacen parte, digamos que, de poder comprender y ahí va mucho de los proyectos que te comenté inicialmente. Creo que la parte de computer vision, digamos que sea otro campo de explorar, pero sin desglosar mucho o sin desprenderme mucho de la parte de procesamiento del lenguaje natural, porque creo que va mucho de la mano para lo que hago. Bueno, profesor, para seguir con lo que íbamos, tengo una pregunta más un poco relacionada con las IAs, más que todo con OpenAI. Hace unos días, pues hubo un evento de desarrolladores
de OpenAI y hablar un poco de los GPTs. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, si ha escuchado ya, si ha leído las noticias. ¿Y qué piensa que sería este futuro con estos Bueno, GPTs? casualmente yo estuve de manera virtual asistiendo a ese evento. Y bueno, lo que está haciendo, lo que hace con la gente con la plata, pues fantástico. O sea, OpenAI Claro. ha tenido la inversión de Microsoft y de X, bueno, de realmente de Elon Musk en todo el tema de funding. Y entonces, bueno, ya cuando tú haces funding, puedes estudiar lo que tú quieras y profundizar en lo que tú quieras. Pero todo el tema de los GPTs ha sido eso, mira, personalizar las IA. O sea, ya llegó un momento que ellos dieron a conocer las IA generales, que esa IA ChatGPT que conocimos, que es una IA general. Cuando hablo de generales, que es capaz de responder a preguntas muy generales, pero no específicas. Entonces ya con los GPTs ya dieron la posibilidad en el Playground, por ejemplo, de tú poder personalizar tus modelos de lenguaje, tus IAs de dominio, tus IAs específicas. Eso va a ayudar un poco a cambiar el enfoque y creo que mucho el enfoque de los trabajadores de IA va mucho hacia esto, a personalizar un poco más esos modelos de inteligencia artificial específicamente para eso. Yo lo veo prometedor en ciertos aspectos, es que los enfoques de los ingenieros de IA tienen que cambiar un poco más hacia el uso de las IA ya construidas y empezar a fortalecerlas, más que empezar a generar IA desde nuevo. Otro enfoque que veo que es propuesto por ello es, digamos, que el poder captar mucha información. Nosotros estamos siendo, de alguna u otra forma, a veces conejillos de indias para ellos, porque estamos alimentando digamos que esas IAs que ellos han hecho. Todo este tema de liberar ese ChatGPT ha sido una estrategia para alimentar ellos y perfeccionar sus modelos. Pero eso no va a pasar más de que, digamos, si hay un miedo realmente entre la comunidad porque ellos cambiaron su visión. Y el propósito que ellos buscaban antes, hacer una IA generativa. El propósito es ahora Claro. que es un libro que se llama Crear una IA superinteligente. Entonces eso es un miedo porque, o sea, crear la superinteligencia sí es algo que en los libros, en los textos cuesta mucho, digamos, que asimilarlo de manera como humano, como ser. Entonces sí toca tenerle mucho cuidado a lo que ellos están haciendo de manera ética, digamos que responsable como tal, hacia dónde van. Claro, y no, abre un mundo de posibilidades nuevas también que no habíamos visto anteriormente, pues desde el comienzo de todo este multimodal. Pero fíjate que eso es comercial, Camilo. Eso, mira, estos modelos de lenguaje, como te digo, mira, yo empecé a trabajar con ellos en mi tesis y yo empecé mi doctorado en 2016 y yo empecé ya con modelos de lenguaje hace rato, sino que eso se dio a conocer ahora por GPT, por ChatGPT. Eh, Eso de hace rato se conoce y hace rato estamos trabajando con ellos. Lo que pasa es que lo estábamos haciendo de manera, muchas tecnologías lo estaban involucrando a la IA de manera eh, que fuera un poco paulatinamente, de manera tranquila y digamos que a surgir OpenAI ha ofuscado mucho a la comunidad de open source por eso, porque ellos han dado a conocer eh, cosas de manera que no estábamos preparados todavía. O sea, ahí todavía no hay una preparación a nivel mundial sobre ciertos usos de Ok, la IA. Pero como lo estaban haciendo otras grandes empresas de tecnología que nos estaban incluyendo de manera paulatinamente, a poco, incluyendo esos modelos de IA, por ejemplo, y yo creo que tú lo has visto en todo el tema de que ya tú escribes un correo y te va ayudando a escribir qué es lo que viene. O sea, a punta de tabs, tú escribes dos palabras y claro. te va diciendo qué es lo que es porque se alimenta de tu propio. Eso hace antes de que saliera GPT ya eso existía. En los autocorrectores, sino que
esto ha permitido abriendo un mundo de posibilidades, digamos que OpenAI, y hay que tenerle mucho, mucho cuidado a eso. Pero sí, no tampoco tenerle miedo, porque eso también sesga mucho de que, ay, como ellos lo están haciendo, nosotros no lo podemos hacer y no vamos a rezagar eso. No, hay otros miles de frentes que se pueden atacar. Claro. Bueno, profesor, ya para terminar las últimas dos preguntas. Anteriormente nos había hablado un poco de que usted le decía a sus estudiantes que utilizaran las IAs para ayudarse. ¿Qué otras sugerencias le daría a aquellos profesores que de pronto dicen, bueno, las IAs ahora les hacen los trabajos? Entonces, Fíjate que, ¿cuál sería ese consejo que les daría? por Como les ejemplo, decía, hay una que yo le digo a los muchachos que incluso que la utilicen. Yo hasta les mostré, por ejemplo, una clase de desarrollo, utilicé una IA que se llama Black Box AI, que es una IA gratuita que es para crear código. Entonces, que es apoyada mucho por, por una IA un poco más grande eh, que genera código. Entonces, lo que les dije, mira, uno va diciendo, pero lo importante no es coger esto y cogerlo, copiar y pegar. No, es probarlo también. Es probar que funcione. Entonces, ustedes pueden utilizar la IA para generar el código a partir del conocimiento que ustedes tengan claro. Si ustedes saben realmente programación orientada a objetos, definir bien los atributos, definir bien cuáles son los métodos de entrada y salida, que ustedes puedan verificar y comprobar que lo que está generando la IA es de manera correcta. Para eso uno puede hacer pruebas como tal. Entonces, tomar y contrastar lo que está haciendo. Como le decía, ¿qué pasa si la IA tú le pides a la IA que te diga la receta para hacer un pancake? Tú la tomas y haces el pancake, pero te apuesto que cuando tú vas haciendo el pancake y cuando ya lo estás probando en la primera iteración, cuando estás probando esa receta de pancake, tú te das cuenta que, me faltó echarle un poco más de mantequilla porque mi recipiente era un poco más grande que el que me estaba diciendo él, o no tuvo en cuenta un recipiente. Entonces hay muchas cosas que deberíamos utilizar y darle ese miedo a que prueben también los muchachos, no solamente darle ese énfasis a que ellos utilicen la herramienta, sino sean capaces de probar y verificar y comprobar el conocimiento que se está obteniendo de esa IA. Eso es lo que yo les digo mucho a los profesores, digamos que, pero deja que lo usen, pero dale otras estrategias de aplicación. O sea, listo, eh, para las cuestiones de los textos escritos, bueno, pónganlo a que ellos redacten, por ejemplo, sus objetivos, que definan y creen en un texto en blanco que se pongan a escribir y luego que le introduzcan eso a la IA para que le mejore redacciones, para que mejore un enfoque, que le dé sugerencias de eso se puede hacer, pero a las estrategias, digamos que de uso de la IA tienen que cambiar. Lo que pasa es que nosotros somos muy arriesgados a utilizar lo que ya veníamos utilizando. Entonces, desprenderse de ciertas actividades que ya veníamos haciendo y reformularlas y adaptarlas acá cuesta. Cuesta tiempo, cuesta pensamiento, cuesta recursos. Entonces, muchos profesores son reacios a ese cambio. Entonces, digamos que no dejar eso. Incluso también a veces de los estudiantes que apoyen ese proceso. A veces muchos estudiantes lo que hacen es aprovecharse digamos que de ese uso un poco antaño de los profesores, de esa metodología antaña y aprovecharse de eso y sacarle provecho de él a partir del uso de la guía. No, pienso que también tenemos que ser parte del aprendizaje, también los estudiantes, que sean parte de aprovechar y de decir, profe, mira, esto también lo podríamos hacer así, podríamos crear un prompt que haga esto y que nos facilite esto para comprender un poco más las ecuaciones. Créame que hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que hay muchas y incluso filósofos han sacado algunas instrucciones de uso de cómo utilizar la guía dentro del aula. Entonces creo que ahí va mucho los retos que nosotros como profesores que en esta nueva era eh, eh, debemos de afrontar con respecto al uso de la guía. Y ahora sí, profesor, ya la última, antes de la última. Consejos para alguien que quiere aprender inteligencia artificial. Breves, concisos y vamos con la última pregunta luego de esto. Habilidades en estadística.
Créame que yo creo que tú te diste cuenta mucho de eso, Camilo, que Sí, sí, los necesita uno conceptos bastantes. estadísticos son muy, muy, muy fuertes y los conceptos en programación lineal, o sea, todo el tema de álgebra lineal, todo el tema de matrices, poder hacer operaciones con matrices y todo el tema de comprensión de matrices, vectores, todo el tema de álgebra lineal es muy fuerte que se utiliza en todo el tema de inteligencia artificial porque la representación que se hace de todos los datos es números y se hacen mediante matrices. Entonces digamos que esa es una parte esencial de eso. Una parte también de ser analítico, de comprender los datos y de interpretar los datos. Buena todo el tema de, de análisis y criterio. Hace muy bueno en el énfasis este. A veces la parte de comunicación tiene un gran sentido aquí en poder también transmitir lo que tú estás encontrando, porque a veces no solamente es analizar los datos y listamente los encontré y los grafiqué, pero que hice esa gráfica, no somos capaces de interpretar y de describir cuál es el enfoque o el resultado de lo que te quiere decir esa gráfica. Entonces, esa interpretación de resultados también necesitamos saber. Eh, Otro tema de conocer muy bien también los métodos de aprendizaje automático que existen. O sea, primero partir de lo esencial, o sea, no partir desde lo, o sea, no partir de Transformers, no empezar con Transformers, sino partir con un modelo de una máquina de aprendizaje como una regresión lineal y avanzando en cuanto a mirar cómo es que ese tipo de métodos han perfeccionado y han madurado. Otra parte es, digamos que la parte visual, poder facilitar la comunicación de parte visual de los resultados, disponibilizar también los modelos y automatizarlos también. Digamos que concisamente es estudiar estadística, álgebra lineal, Python es un lenguaje que es el que más ha dado progreso, pero mucha gente está utilizando también C#, Java, pero más que todo Python. Utilizar las librerías como NumPy, Pandas, SysPy, utilizar, por ejemplo, parte que van a conocer en procesamiento de lenguaje natural como NLTK, que es una librería de procesamiento de lenguaje natural, Spicy, que es una librería de procesamiento de lenguaje natural. Existe un, un portal que se llama Hugging Face, que hay muchos modelos de lenguaje ahí para ya entrenados para preentrenarlos y utilizarlos. Cursos como por ejemplo entrar en las plataformas de Kaggle, eh, empezar un reto sencillo, no importa que sea el reto más sencillo de clasificar monedas, pero no importa, se va emprendiendo a poquito. Digamos que eh, enfocarse en un proyecto, proponerse un proyecto y ir trabajando en él. Yo creo que a mí me gusta mucho la metodología del aprendizaje, que tú propongas algo que tú quieras hacer, un proyecto, y enfocarte en construirlo. Y a partir de ese objetivo tú vas logrando mucho aprendizaje. Bueno, profesor, ¿qué idea Uy, futurista o invento le gustaría que existiera o que se inventara? qué idea futurista. Lo puede pensar, Profesor, ya es la última pregunta, la más fácil. la Uy, más eso, sencilla. mira que a mí me gustaba mucho en su momento de niño. Y creo que yo le he hecho mucho mi cuento a los estudiantes de que yo sabía que iba a estudiar ingeniería de sistemas desde que tenía como 13 años, 12 años, porque miraba Misión Imposible. En su momento no era la Misión Imposible que vimos a otra, entonces había uno de ellos que estudiaba, que había estudiado y que manejaba las computadoras y se lograba meter en todas partes. eh, eh, entonces, digamos que le dije, bueno, ¿qué hacía él? Yo quiero hacer lo que hace él. Empecé yo, digamos que ese camino y por ahí fue que me encaminé, pero viendo mucho la atención, a mí me llamaba mucho la atención eh, la forma de comunicación que utilizaban en Star Wars. Esa forma de comunicarnos de los viajes interestelares, wow, eso es algo que creo que mi imaginación va, va mucho más allá. O sea, ojalá y pudiéramos hacer viajes interestelares, por ejemplo, de ir a otra galaxia en poco tiempo y poder construir esas naves inmensas y poder eh, romper la barrera de la luz.
Creo que en cuanto a viajes interespaciales, creo que ya se está acercando más con todo este tema de ir a Marte. Cada vez uno lo ve como un poco más cerca. Creo que ese sería un poco mi poder yo abordar una nave interespacial. Creo que sería mi, digamos que mi objetivo en la vida, si sea viejito, de poder montarme en una y hacer un viaje interespacial. Wow, sería lo más fantástico. Oh, Bueno, sería algo muy sería chévere. genial. Oh, Pero yo profesor, creo que muchas eso va gracias de por cada quien. todo. Bueno, adelante. Profesor, muchas gracias por haber participado en nuestro episodio. Le agradecemos muchísimo. Gracias por todas las historias que nos contó. Una muy buena explicación ante todo. Y gracias. No tengo más nada que decir, sino que gracias porque en realidad, o sea, todo lo que nos compartió, todos los conocimientos, cada uno de los detalles que dio, espectacular. Muchas gracias por Bueno, darnos a la ustedes. oportunidad de estar en nuestro podcast. Sí, muchas gracias, profesor, por estar hoy con nosotros. Bueno, ustedes nos estamos viendo. Cualquier cosa a la orden. Bueno, chao. Síganos en nuestras redes sociales y estén atentos a todas las cosas que estaremos subiendo. Sin nada más y nada menos. Eso fue todo por esta transmisión. Cambio y fuera.